Como les decía, voy a procurar no demorarme mucho hoy, especialmente pues el tema lo permite, que es sencillo, creo yo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a como a ver cómo se trabajan estos temas, algunas especificaciones derivadas de una norma técnica o de varias normas técnicas y como implicaciones pues para los diseños de cada uno de estos tres equipos. Y listo, terminamos de ver eso y yo creo que son, si mucho pues eran, no sé, 40 50 minutos. Les cuento que cuál sería la evaluación como el día de hoy. Yo tenía pensado, como les había dicho hace 8 días, o no sé si fui tan claro, como que esa evaluación del 15% la hacíamos durante la clase, pero en vista de que la gran mayoría tienen entrega de taller y que están trasnochados, aburridos con la vida, depresivos todos, entonces más bien va a ser como una actividad en la que van a tener como toda la semana, ¿cierto? También aprovechando que el sistema no lo está encerrando como en semestres pasados. Entonces tenemos tiempo. Entonces al final, pues terminamos de ver esto, les explico cuál sería como la evaluación de esa actividad y una vez les comparto como la propuesta de trabajo final, sobre todo para que revisamos si están de acuerdo, cómo les parece y, y ya miremos puntualmente qué haría cada uno si nos da el tiempo pues en la clase. Eh, bueno, no falta, si alguien escribe por el chat me avisan por favor que no veo el chat. Entonces, yo creo que, bueno, yo les dejé ahí en el grupo, yo sé que tarde también, yo creo como el viernes o el jueves, no sé, unos videos. La verdad, muchachos, pues, como lo hablé hace 8 días, el funcionamiento de este equipo en particular, que es igual al de las rampas o lo que se llaman DNs móviles, es muy sencillo, ¿cierto? Yo creo que viendo alguno de esos videos, el tema queda, que espero yo, pues, o creo yo que claro. Sin embargo, pues me parece como importante recordar como básicamente que nos quede como claro de qué está compuesto una escalera eléctrica o una rampa, ¿cierto? Por un lado es una estructura metálica, que es la que contiene esto que se conoce como caja, ¿cierto? En la caja están todas las instalaciones, las correas, las cadenas, eh, el motor, ¿cierto? Ese grupo tractor, ese que permite que se muevan los peldaños o que se mueva pues la superficie de la banda, como se conoce en las rampas o en los andenes. Eso es la caja, ¿cierto? Lo que está por debajo. Básicamente sería como el equivalente como al cuarto de máquinas en un ascensor. Tiene otro componente que es lo que se conoce como balaustrada o barandilla, pues según como el país parece ser, en nuestro país, según la normatividad, lo conocen como balaustrada, que es todos estos cerramientos laterales, ¿cierto? Que incluye como toda esta parte inferior, que es lo que se conoce como falda, faldilla o faldón, que es donde están los cepillos, que ahorita vemos para qué sirven esos cepillos que supongo que todos hemos visto alguna vez en las escaleras, donde está pues como una plataforma, una superficie que permite acá unir el pasamanos propiamente con esto que se conoce como panel, que el panel, por lo que hemos visto, también saben pues ustedes que se puede hacer de vidrio o que se puede hacer de acero inoxidable o de aluminio. Entonces, dos componentes por ahora, balaustrada y caja. Y el peldaño, o cada uno de los peldaños, pues se puede dividir como en otro componente, y es obviamente el área donde pisamos y donde se genera pues el acceso a este equipo. Eso es básicamente los componentes, ¿cierto? Digamos que desde mi punto de vista, si eso está claro, como de qué está compuesto y básicamente cuál es la función que tiene cada una de esas partes generales, el tema, digamos que vamos cumpliendo con los objetivos de la materia. Por otro lado, lo que les decía, y que está muy claro en los videos, digamos entender que hay un motor que normalmente se sitúa en la parte superior, de hecho lo llaman como cuarto de máquina superior y cuarto de máquinas inferior aquí abajo. Un motor que mueve dos engranajes, un engranaje que permite que se muevan los peldaños, que es de tipo de correa, ¿cierto? Yo creo que pronto ahorita lo vemos. Y un otro tipo de engranaje que es una cadena, que es el que permite que se mueva las, el pasamanos, ¿cierto? Este pasamanos superior. Entonces, básicamente, esos son los componentes.
Cuando se hace el mantenimiento de unas escaleras eléctricas, normalmente ese mantenimiento, que es un proceso de limpieza y de verificar que no hayan piezas que estén deterioradas o que se vayan a dañar, se hace en el- en la sala de máquinas inferior, ¿cierto? En esta parte inferior. Yo creo que por aquí les recomendé un video, pues están estas diapositivas que voy a montar en la carpeta de OneDrive. Y si de pronto no está, ahorita miramos, me acuerdan pues para yo subir. Básicamente, muchachos, cuando hablamos de escaleras eléctricas y de rampas o de andenes móviles, esta norma técnica es la fundamental, ¿cierto? Entonces, la información que vamos a ver o que les presento acá está basada en esa norma técnica. Como les decía, usando la vieja técnica del pantallazo, del copio y pegue, porque esas normas técnicas hay que comprarlas y son costosas, pues no, pues no la coticé, pero entonces entré como con el perfil de la universidad y puros pantallazos. Sin embargo, entonces pues voy a intentar pasarles un documento directamente pues con la norma técnica. Aquí lo que traté de hacer fue poner exclusivamente las cosas como que nos interesan, ¿cierto? Pero de todas formas, como para que tengan la información, les voy a compartir un documento Word donde están esa técnica ancestral del pantallazo. Listo, entonces esta norma técnica lo que nos establece es cómo se construye y cómo se instala de manera segura unas escaleras eléctricas y unos andenes móviles. Ya vamos a ver como la definición de cada uno. Digamos que fundamentalmente la norma comprende tanto las escaleras como andenes de manera, digamos, similar o igual, porque el funcionamiento de los equipos, como les decía, es realmente pues muy parecido. Lo único que cambia es que en los andenes móviles no se conforman los peldaños como en las escaleras, sino que, como todos sabemos, queda una sola banda, digamos que tiene como una sola dirección. Entonces, esa norma técnica 5846 tiene un anexo que se compone nada más de 2 páginas, que es un anexo que dice que es orientado a facilitar la elección de unas escaleras eléctricas. Y más que tener un procedimiento de, digamos, de los pasos que hay que tener en cuenta para seleccionar una escalera eléctrica, esa norma técnica lo que establece son criterios para controlar, digamos, la capacidad especialmente de una escalera eléctrica o de un andén. Aquí los equiparan, pues esta tabla es para los dos. Entonces, por ejemplo, esta tabla, que es la primera que aparece en ese anexo, anexo H, nos hace una relación, nos establece una relación de un ancho de las escaleras o de los andenes, de unas velocidades, que se manejan 3 velocidades normalmente pues comerciales en el país, y a través de estas tres variables se establece como una capacidad de personas por hora, ¿cierto? Una capacidad de transporte. Entonces, básicamente lo que dice este anexo es que según las necesidades del espacio en el que se vaya a instalar la escalera eléctrica o el andén, uno escoge un ancho y una velocidad para poder abarcar la cantidad de personas como que se requiere. Y esta cantidad de personas, digamos que está orientada desde esa carga de ocupación que hemos visto ya varias veces desde el título de de la norma sismorresistente, desde el título K, o desde el mismo cálculo que hacen ustedes cuando proyectan un espacio de la capacidad de personas, o también puede ser, digamos, desde un estudio de tráfico, ¿cierto? Que se haga en un proyecto. Pero básicamente, digamos que es una cosa también, creo yo, como muy intuitiva, ¿cierto? A menor ancho del escalón o de la banda en un andén móvil y a menor velocidad, pues hay menor capacidad de transporte de personas. Sin embargo, como les decía hace 8 días, vean que las escaleras eléctricas, incluso las de menor capacidad, pues logran transportar una cantidad considerable de personas por hora, ¿cierto? 3.600 personas por hora, y eso es, pues creo yo que bastante cantidad de personas. Hay dos aclaraciones muy importantes, muchachos, que hacen la norma técnica respecto como a esta tabla, ¿cierto? Primero, hay unas especificaciones para el uso de carros de compra o equipaje en escaleras eléctricas o en andenes móviles que ahorita la vamos a ampliar. Pero digamos que aclara que cuando se usan carros de compra, especialmente sobre los andenes o sobre las rampas eléctricas o mecánicas, se reduce la capacidad, esta capacidad de transporte de personas en un 80%, ¿cierto? Es decir, eso es bastante. Y ahorita vemos por qué. Y la segunda nota es que
aclara que es posible que tengamos anchos de peldaños o de placas o de bandas mayores a 1 metro, pero que aumentar el ancho a partir de 1 metro no tiene como implicaciones en el número de personas que se va a transportar, ¿cierto? Como dice ahí, no incrementa, la capacidad no se incrementa. Básicamente porque cuando estamos situados en unas escaleras eléctricas o en una rampa, la recomendación y la indicación de seguridad es uno estar siempre, digamos, aferrado del pasamanos. Y cuando el ancho es más de 1 metro, de todas formas, digamos, uno está ubicado en el pasamanos y lo único que pasaría es que se permite, como dicen ahí, pues el uso de carros de compra o equipaje. Y como estos dos tipos no sé, de objetos reducen la capacidad del sistema, entonces no se incrementa la capacidad, ¿cierto? Es decir, técnicamente y desde la norma técnica colombiana, esta sería la capacidad máxima de tráfico teórica de de una escalera eléctrica o de una rampa o unos andenes. Hay unos tipos de escaleras eléctricas o de andenes que se conocen como de transporte público, es decir, que son unos equipos que están especializados o que están fabricados más bien para soportar como un alto tráfico, ¿cierto? Esa línea, digamos, de muchas empresas de escaleras eléctricas o andenes para transporte público está orientada solamente a usos cuando el tráfico, digamos, o el uso se conoce como un uso intensivo. Y ese uso intensivo es este. Es cuando ese equipo está funcionando 140 horas por semana, ¿cierto? Y digamos de ahí hacia arriba. Eso básicamente es lo mismo que decir que el equipo está funcionando 20 horas diarias. Si tenemos un proyecto donde, digamos, esa característica se cumple, entonces lo que hay que buscar es una escalera eléctrica o un andén móvil que se conozca como de transporte público, ¿cierto? Esa es una de las particularidades. Lo único, digamos, que cambian, como les decía, es que este tipo de escaleras eléctricas o de andenes soportan ese alto tráfico y ese uso intensivo, esas 20 horas diarias de funcionamiento. Entonces las especificaciones del equipo, pues del motor mejorarán, lo mismo del peldaño, pero básicamente respecto a la capacidad es la misma, ¿cierto? Entonces esta tabla es con la que uno, digamos, se orienta o se guía para poder seleccionar el equipo adecuado o para una vez seleccionado un equipo, pues determinar cuál es la capacidad de personas, de transporte de personas por hora. Cuando nosotros, digamos, en un proyecto, contratamos a un proveedor para que nos ofrezca y para que nos instale una escalera eléctrica o un andén móvil, básicamente estos cuatro aspectos son los que tenemos que informar y que negociar con ese proveedor o con ese fabricante. El uso previsto, ¿cierto? Digamos lo obvio, es decir, hay que contarle qué tipo de proyecto es donde se va a instalar, cuáles son las especificaciones de los pasajeros de estas máquinas, revisar muy bien el tema que les decía de los equipajes o de los carros de compra, porque tiene otras implicaciones con el sistema. Uno le especifica si esas escaleras o ese andén van a estar expuestos a intemperie o no, y si de pronto hay alguna otra característica ambiental que haya que tener en cuenta, es decir, que en algún momento posiblemente ingrese agua, no sé, viento, porque como está compuesto, fabricado de tantos elementos metálicos, muchas veces hay que hacer protecciones adicionales a, a los sistemas, a los equipos para que soporten esa oxidación. Hay que especificarle al fabricante sobre todo aspectos estructurales del edificio, especialmente confirmarle que el diseño estructural consideró la instalación de estas escaleras eléctricas o del andén. Y ahorita yo creo que en la siguiente diapositiva está qué tiene que considerar el diseño estructural. Y también hay que, digamos, compartirle o contarle a ese fabricante o a ese proveedor cuáles características de la instalación hay que cumplir, ¿cierto? Es decir, si necesita una grúa para poder ingresar por la parte superior del edificio, las escaleras, o si lo puede hacer con, no sé, con otro sistema para mover ese equipo que no implique grúas. Entonces hay que especificarles muy bien. Ellos normalmente hacen visitas previas, especificarles muy bien
todas esas características del lugar de instalación que pueden tener implicaciones para ellos, que están encargados, obviamente, de instalar el equipo. Aquí les van a quedar como algunos videos, dos que hablan del proceso de instalación y uno que de nuevo habla del funcionamiento. Nada más vamos a revisar o abrir uno así rápidamente. Eh, Básicamente, muchachos, como les explicaba o como trataba de decirles en la clase pasada y en esta, esto es un sistema o un equipo que llega casi listo a las obras, ¿cierto? Lo único que se hace es ensamblar algunos componentes básicos, pues como el cuarto de máquina superior y el inferior, se ensamblan en obra normalmente para la, para la instalación, se instalan con el, digamos, con el cuerpo central donde están los peldaños. Uno, como les decía, tiene que dejarles como el espacio listo para que ellos instalen, incluyendo pues la cometida electricidad, y ellos a través de sistemas de grúas normalmente instalan y se apoyan sobre ese espacio que nosotros les dejamos en la estructura. Las escaleras pueden quedar, digamos así, protegidas mientras avanzan otros procesos constructivos de los proyectos. Normalmente uno instala las escaleras eléctricas cuando está en un 75, 80, 85% de avance del proyecto. Y el proveedor se encarga de, digamos, de hacer todas las pruebas de funcionamiento, no solamente de hacer esta instalación, sino de hacer todas las pruebas de funcionamiento, de seguridad, para poner en funcionamiento el equipo, ¿cierto? Entonces, este tipo de instalación es como el más común de todos. No, pues como pueden ver, no es como un asunto muy complicado y básicamente tiene como particularidad es que necesita, digamos, calcularse muy bien o planearse muy bien el espacio por donde va a ingresar el equipo, ¿cierto? Porque eso conlleva a que se necesiten otros tipos de equipos u otra maquinaria para poder cumplir con esa instalación, ¿cierto? Aquí hay otro video que es de una instalación en un aeropuerto. Aquí son un poquito más detallados con el proceso, lo van narrando, entonces puede servir pues para que lo analicen y lo vean ya con calma después. Pero vean que es básicamente el mismo procedimiento, ¿cierto? Como ya el equipo está preensamblado, es casi prefabricado, en obra las implicaciones son realmente pues como muy pocas. Por eso es un sistema que se elige mucho y es muy común porque realmente, como les decía, es de fácil instalación, mantenimiento y reparación, no es muy complicado y como ya vimos, pues tiene una capacidad considerable de transporte de personas. Para seguir como con el análisis de la norma, es necesario también definir lo que se llama andén móvil o una rampa mecánica o una rampa eléctrica. Básicamente, como les decía, es un motor que también hace una tracción, genera un movimiento de tracción para transportar personas. Y la única diferencia es que la superficie pisable, así de hecho lo conoce la norma, eh, se puede o no conforma peldaños, ¿cierto? Como dice ahí en la descripción de la norma, esto es una descripción sacada directamente de esa NTC, la superficie permanece paralela a la dirección del movimiento, ¿cierto? No hay interrupciones, no hay peldaños, no hay escalones, nada de eso. Y esa es la única particularidad o diferencia de los andenes móviles. Tanto las escaleras como estos equipos se han, digamos, venido implementando últimamente. Yo creo que tampoco es información nueva, no solamente al interior de edificios, sino también en espacios públicos, ¿cierto? Vi que muchos, por ejemplo, están trabajando en proyectos de taller relacionados con diseño público. Digamos que una de las posibilidades que les planteo para algunos de esos proyectos es considerar este tipo de equipos para, para esos espacios o por lo menos hacer un análisis o una evaluación de qué implicaciones tendría la instalación de estos equipos, de rampas, andenes o escaleras en esos espacios públicos, ¿cierto? Ahí me adelanto un poquito a lo que sería más o menos ese análisis de la entrega final. Ah, los fabricantes de las escaleras eléctricas normalmente también ofrecen los andenes móviles, obviamente, digamos, porque comparten el funcionamiento, comparten particularidades de instalación, como pueden ver, son, digamos, equipos muy similares y por eso los fabricantes son prácticamente los mismos. De hecho,
casi todos son los mismos que ustedes ya analizaron cuando vimos ascensores, ¿cierto? ThyssenKrupp, Mitsubishi, Hyundai, Schindler, son empresas que fabrican tanto escaleras como andenes. Y el funcionamiento, de nuevo, similar, es lo mismo, es el mismo grupo tractor que gestiona el movimiento tanto del pasamanos como de la banda. Y digamos que no tiene como mucha complicación, por así decirlo. Estas normas de seguridad las vemos ahorita y listo. Básicamente esto es ese equipo. Eh, a ver, yo si este es el del espacio público, sí. Este es digamos, bueno, y hay un montón de videos así. Estos equipos pueden estar también a la intemperie. No hay como mucho problema con ese tipo de instalación. Simplemente que hay que, obviamente, informarle al fabricante para que todas las piezas pues estén diseñadas para resistir los efectos ambientales y son utilizados en muchos lugares para permitir el ingreso desde el espacio público hacia el interior de edificaciones, especialmente edificaciones públicas, ¿cierto? En este caso es una estación del tren, pueden ser terminales de transporte, aeropuertos, estas rampas o estos andenes móviles son instalaciones pues como que permiten generar ese acceso cómodo para la mayoría de las personas. Entonces por ahí quedan los videos recomendados. Entonces, yéndonos ahora sí como con especificaciones que deben cumplir estos equipos para la instalación, vamos a ver algunas características que deben cumplir unas y otras y que, digamos, orientan ya el proceso incluso de diseño, ¿cierto? Para ustedes desde los planos, desde el diseño arquitectónico, considerar si es viable o no, incluir alguno de estos dos equipos o de pronto qué cambios hacer en el diseño para que se puedan incluir. Una de las características fundamentales es el ángulo de inclinación, ¿cierto? Es un ángulo calculado pues respecto a la horizontal, obviamente, eh, y que va a determinar que si el equipo funciona de manera segura o no, ¿cierto? Yo creo que por acá, bueno, ahí no está. Ahorita lo revisamos. Básicamente estas son las únicas indicaciones que tiene la norma técnica. Para que un andén móvil funcione de manera segura, el ángulo de inclinación debe ser máximo el 12%. Y para que unas escaleras eléctricas funcionen adecuadamente, deben tener una inclinación máxima de 30 grados. Hablando de grados. Es 12 grados para rampas o andenes y 30 grados para escaleras eléctricas. Ahora, hay una excepción que tiene la norma y es que si la escalera eléctrica tiene una altura superior o digamos que ayuda a pasar de un nivel a otro y esa diferencia de niveles es de 6 metros, pero la velocidad es baja, la velocidad de las escaleras es de 0,50 metros sobre segundo, es posible que ese ángulo se incremente hasta 35 grados, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, puede ser 30 o 35 grados dependiendo. 35, según la norma, están permitidos, de nuevo, para alturas superiores a 6 metros y para velocidades de máximo 0,50 metros sobre segundo. En esas dos, si se cumplen esas dos características, uno puede tener una inclinación mayor, ¿cierto? De 35 grados. Y en los andenes sí tiene únicamente esta especificación, tener máximo 12 grados de inclinación. Lo que les decía ahorita respecto al diseño estructural, cuando se va a apoyar uno de estos dos equipos, hay que informarle al ingeniero estructural, a quien esté haciendo el diseño de toda la estructura del proyecto, para que considere como unas cargas muertas iguales a esto. Primero, al peso de la instalación. Entonces hay unos pesos promedios, se puede verificar en el mercado, obviamente, con las fichas técnicas de los fabricantes cuánto pesan cada uno de estos equipos. Y lo que tiene que soportar esa estructura es no solamente el peso del equipo en sí solo, sino además esta carga, 5.000 newton por metro cuadrado, ¿cierto? Obviamente sobre el área de la instalación, ¿cierto? Se calcula y en esos metros cuadrados que van a estar ocupados, o ya sea por el soporte de la escalera eléctrica en la parte superior e inferior, o durante toda esta superficie de rodaje de los andenes móviles, tienen que soportar esa carga, ¿cierto? El peso del equipo más 5.000 newtons sobre metros cuadrados. Incluso aquí tienen ustedes, o tenemos todos ya un criterio para uno verificar, digamos, si unos planos estructurales están acordes o no con la necesidad del proyecto.
¿cierto? Es como una pregunta incluso que hay que hacerle cuando uno reciba los planos y uno ya sabe que en el proyecto hay escaleras eléctricas o andenes, de una verificar con el diseñador estructural si está cumpliendo esta característica de manera que el equipo no vaya a producir ninguna afectación a la estructura durante el funcionamiento, ¿cierto? Es posible que el propio diseño normal del edificio ya incluya una resistencia a estas cargas. Sin embargo, pues hay que verificarlo porque también es posible que en otros proyectos no lo cumplan. Dimensiones. Hay unas dimensiones recomendadas. Bueno, hay una mínima que es de 58 centímetros, digamos, del ancho del peldaño o del ancho de la banda para los andenes. Este es como un mínimo en el que sí está la norma. Sin embargo, respecto al máximo, lo que hay es una recomendación, pero uno puede encontrar pues mayores anchos en el mercado. Sin embargo, los más comunes están en estos rangos, entre 58 centímetros y 1,10 m, ¿cierto? Son como las dimensiones promedio de los equipos. Teniendo en cuenta, como les mostraba en la primera tabla, que las dimensiones comerciales, las dimensiones más comunes son de 60 centímetros, 80 y 1 m. Sin embargo, digamos ya es posible que algunos proveedores pues tengan unos diseños particulares y que se pueda tener anchos mayores. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que no tengan menos de 58 centímetros ninguna de las dos instalaciones. Cuando estamos hablando de escalones, de peldaños, hay varias especificaciones que tiene la norma. Primero, digamos que es importante revisar o conocer que las ranuras que componen los peldaños o que componen las bandas en los andenes móviles son obligatorias, ¿cierto? Esas ranuras tienen, digamos, la función de permitir, eh, primero, que se acoplen adecuadamente un peldaño con otro, pero además también tienen una característica, pues, de seguridad, de manera que no se vayan a generar deslizamientos para los usuarios cuando están ubicados en los equipos. Esta ranura entonces tiene que ser continuas además, ¿cierto? No puede tener variaciones. Esas ranuras también deben estar presentes en las contrahuellas, pues como todos conocemos, y deben tener, digamos, cuando hablo de que sean continuas, es que cuando digamos, se ponga completamente horizontal la superficie, coincidan las ranuras de un peldaño con el otro, ¿cierto? Digamos que es lo que todos conocemos y lo que vimos ahorita en los videos. Sin embargo, es importante pues saber que es un asunto obligatorio y que no es opcional para los fabricantes. Ahora, propiamente los peldaños, pues también tienen unas características, como les decía, de altura. Se recomienda una altura máxima es decir, una contrahuella de 24 centímetros. Esta dimensión 2, bueno, esta dimensión X1 sería esta altura. 24 centímetros. No, esa flechita quedó muy mala. 24 centímetros. La profundidad, es decir, la huella de estos peldaños, la recomendada es de 38 centímetros, es decir, esta medida de por acá, más ahora sí más bien, 38 centímetros máximo. Las ranuras también tienen unas especificaciones, ¿cierto? El ancho de cada una de estas ranuras debería estar entre 5 y 7 milímetros, cada uno de estos espacios. Y la profundidad recomendada es de 10 milímetros. De hecho, es como una profundidad mínima, ¿cierto? La mínima recomendada es de 10 milímetros. A veces se pueden tener ranuras de mayores dimensiones. Básicamente son las características que deben cumplir los peldaños. Digamos que los fabricantes cumplen y están dentro de estos rangos. Sin embargo, tener los criterios claros y saber que se desprenden de esa norma técnica 5846, creo que es uno de los aprendizajes pues, que deberían quedar dentro de la materia. Entonces, por eso están acá. Hay unos asuntos, digamos, muy importantes que, que se componen o que están asociados con la balaustrada, lo que les decía, esos dos herramientas que están al lado y lado y que es obligatorio que estén al lado y lado de los peldaños. Esas balaustradas se componen, como les decía, básicamente de un panel inferior, que es este que es de vidrio o de aluminio. Se compone de un pasamanos móvil, que es justamente donde nosotros nos aferramos para cuando estamos en las escaleras o en los andenes. Y se componen
digamos, de un cerramiento inferior. Hay un montón de formas diferentes de conocerlos, ahorita los miramos, que es esta parte que ya está vinculada pues directamente con la caja. Digamos que como características de esta balaustrada tenemos estas especificaciones. Primero, que desde donde uno pisa, ¿cierto? Desde esa superficie pisable hasta la altura del pasamanos, también hay una medida que debería estar en este rango, ¿cierto? Es decir, aquí sería, es que entre tanta línea, esta H1. Esta H1 debería ser entre 90 centímetros y 1,10 m, ¿cierto? Todo esto son, digamos, medidas orientadas desde el estudio de la ergonomía. Eh, es importante que no vayan, especialmente en estas partes inferiores, que no sea posible para ninguna persona ubicarse ahí, ¿cierto? Y transportarse ahí. Hay muchas especificaciones de estos, de las escaleras y de los andenes, que están pensando es en gente muy desocupada que le da por, eh, digamos, cometer actos, sobre todo inseguros, y que pueden producir accidentes. Este es uno de ellos, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que generan las escaleras eléctricas y los andenes es una superficie como esta que ustedes ven acá, que es inclinada, de manera que es muy difícil para una persona transportarse pues de pie en estas partes, pero es una de las características que debe tener o que obliga a la norma a tener, ¿cierto? Que no se pueda transportar una persona de pie, obviamente en una parte diferente a la superficie pisable, a los peldaños o a la banda. Este es muy importante porque este lo pueden orientar ustedes desde el diseño arquitectónico, y es que hay que tomar medidas, como dice ahí, para evitar que una persona se suba o se ubique en la parte exterior de la balaustrada, ¿cierto? Acá o acá. Aquí no debería haber nadie, ni en escaleras, ni en andenes, y no deberían, pues, digamos, pegarse ahí para moverse, ni ningún tipo de actos, como les digo, que son inseguros y que pueden generar accidentes. Esas medidas para evitar que las personas se suban a la parte exterior de la balaustrada pueden ser tanto aspectos, digamos, desde el diseño arquitectónico, como dispositivos, ¿cierto? Esos dispositivos pueden ser equipos, yo creo que no están por acá. Bueno, ahorita los miramos. Pueden ser u otros equipos, ¿cierto? Que esté una escalera al lado o que esté una rampa al lado, o unos dispositivos especialmente diseñados para eso, que también lo ofrecen muchos fabricantes. Eh, Antes de que miremos esas medidas para evitar que las personas se suban al exterior, es importante especificar que para el panel inferior, en el caso de que sea de vidrio, el vidrio que hay que instalar tiene que ser vidrio templado, y el espesor mínimo de ese vidrio debe ser de 6 milímetros. Si se van a usar, por ejemplo, vidrios dobles, que es pues digamos, una medida muy común, los dos vidrios tienen que ser templados. Sin embargo, solamente uno de los dos debe cumplir con este espesor. El otro podría tener un espesor menor, ¿cierto? Especialmente pues el que va hacia la parte exterior del panel. No, era esta la parte exterior del panel. Listo, entonces característica que sea vidrio templado. También puede ser, como les decía, en acero inoxidable. Aquí pues tomé algunas fotos al azar para verificar o para revisar como alguna de esas medidas desde el diseño arquitectónico, desde dispositivos que se tienen para evitar que una persona se suba al exterior de la balaustrada, ¿cierto? Acuérdense que la balaustrada es todo estos herramientas. Entonces pueden ser, digamos, no necesariamente son asuntos o dispositivos o muros, es decir, no tienen que ser aspectos que estén únicamente orientados hacia evitar que las personas suban a este espacio exterior, sino que también pueden ser, como en este caso, otros o digamos elementos que sirvan para otras cosas, como el caso de un pasamanos y unas escaleras, pero que a la vez permitan o eviten que las personas se suban a esa parte exterior, ¿cierto? Entonces, en este caso, este pasamanos está impidiendo ese acceso. En el caso de estas escaleras que están en una zona pública, vean que aquí hay, dentro del mismo pasamanos, pues se le anexa no sé cómo llamarlo, como sí, un anexo ahí al pasamanos para que no se generen accesos. Pues obviamente esto no lo evita completamente, pero por lo menos sí da como una indicación de que por lo menos no está permitido subirse en esa parte exterior de la balaustrada. Y en este caso, en el caso de este andén móvil, que también está en un espacio público,
un pasamanos también es el que genera esa barrera. Para, digamos que para esas medidas, esos dispositivos, también hay unas medidas. Normalmente deben, digamos, tener aproximadamente o mínimo unos 10 centímetros, 10-15 centímetros. La norma habla de unos 25 milímetros a 150 milímetros para esta medida de distanciamiento a los muros, pero ahorita la vemos con mayor claridad. Pero es lo mismo, más allá, o sea, en el documento que les voy a pasar de extractos de la norma van a encontrar pues, todas las medidas con detalle, toda la descripción de qué son estos elementos, pero inicialmente lo que hay que tener en cuenta es que exista, ¿cierto? Esa barrera para evitar que las personas se suban al exterior de la balaustrada, porque, digamos, tienen la intención de evitar accidentes. Digamos que esa zona exterior no está pensada para el transporte de personas. Otro aspecto importante es que bueno, antes de que sigamos, yo les decía que los pasamanos, les decía la clase pasada, tienen que estar funcionando en la misma velocidad o una velocidad muy similar a la que funciona la banda o los peldaños. Hay una variación permitida desde la norma y es que la velocidad del pasamanos pueda estar, digamos, desfasada máximo en un 2% con relación a la velocidad que tiene la banda o el peldaño. Normalmente hay un dispositivo que se instala en alguna de las dos salas de máquinas, ya sea en el superior o en la inferior, un dispositivo que controla exclusivamente la velocidad del pasamanos y que está conectado al freno del equipo, de manera que cuando esa velocidad varía por fuera de lo permitido, se detiene completamente el funcionamiento de las escaleras o del andén. Como les decía, en las proximidades de las escaleras eléctricas hay que poner señalización. De hecho, lo que se genera casi siempre, como vimos ahorita en el video, es que esta misma señalización se ubica sobre la escalera y si es posible, como lo decía también ahorita, en las proximidades, ¿cierto? Digamos que lo importante es que sea claro para los usuarios de las escaleras eléctricas o de los andenes que no pueden o que deben considerar estas medidas. Básicamente son 4 medidas, como ven, ¿cierto? Que los niños deben ir cogidos de la mano. Digamos, esta señalética está incluida en la norma y la intención es justamente pues que sea tomada tal cual está, como ustedes la ven. La otra medida es que las mascotas tienen que ir en brazos, que es obligatorio usar el pasamanos, ¿cierto? Aferrarse el pasamanos mientras uno se está moviendo en las escaleras o en los andenes como una medida de seguridad y que no es permitido el transporte de coches, pues, de carros de niño dentro de estos dos equipos. Estos cuatro avisos son como obligatorios, ¿cierto? Y los deben tener, como les decían, todos los equipos, pues escaleras y andenes, ya sea en las proximidades o ya sea sobre el mismo equipo, digamos, en un lugar visible para todos los usuarios. Algunas medidas adicionales que ya quiera generar el dueño del equipo también son posibles, ¿cierto? Como que sea obligatorio el uso, no sé, de cierto tipo de calzado o que se tenga un límite de carga para transportar en la escalera o en el andén. Entonces hay una señal que nos avisa de cuál es ese límite de carga. Por esas son opcionales. Las 4 que acabamos de ver son las obligatorias. Estas son medidas que los vinculan a ustedes directamente desde el diseño arquitectónico con la instalación de unas escaleras o de un andén móvil. Primero, como les decía, hay una distancia desde el borde del pasamanos hasta cualquier obstáculo, hasta muros, eh, pues obstáculos, digamos, especialmente arquitectónicos, muros o aspectos arquitectónicos, y esa distancia es de 80 milímetros, ¿cierto? Es una distancia que se tiene que respetar, es como una distancia mínima. A partir de aquí, pues ya ustedes podrían cumplir con distancias mayores, pero esta es la mínima que se tiene que cumplir, ¿cierto? Desde el borde exterior del pasamanos hacia muros o cualquier otro tipo de obstáculos, especialmente pues arquitectónicos. Hay una medida que se tiene que respetar siempre en todo el recorrido, incluso en el acceso a las escaleras o al andén, y es la altura, ¿cierto? La altura medida desde la superficie donde uno pisa hasta la parte superior, ¿cierto? Ya sea de la losa o de cualquier otro elemento que haya ahí. Esa altura que se tiene que respetar está
debería estar en este rango, ¿cierto? Entre 2 metros 10, que es básicamente esta que está señalada acá, y esta medida es de 2 metros 30. En este rango es la que tenemos que respetar y se tiene que cumplir, como les decía, en todo el recorrido, independientemente de si es escalera eléctrica o si es un andén móvil. Esa medida se verifica, incluso la verifican los fabricantes y hay que cumplirla. Sobre todo pues como un aspecto de seguridad, más que, digamos que todas estas especificaciones que tiene la norma, hay que pensarlas más en que el uso por parte de los usuarios, valga la redundancia, pues sea en términos muy seguros, más que digamos que cumplir por cumplir es que sean sistemas, como les decía, muy seguros. Y otra característica es que la distancia cuando se instalan andenes o escaleras eléctricas una al lado de otra, que la distancia, como ustedes ven, entre los bordes de los pasamanos de una y otra sea mínimo de 160 milímetros, ¿cierto? Digamos que decía que son importantes y que tienen implicaciones para ustedes, porque obviamente si ustedes proyectan en algún edificio o un espacio público este tipo de instalaciones, y son varias, pues tienen que cumplir con todas estas características y son orientadas por ustedes, ¿cierto? En ese espacio que dejan para la instalación de los equipos. Hay otra medida recomendada por la norma y es que esta zona de acceso al, al equipo, y lo mismo independientemente de que sean escaleras o andenes, pues digamos que esté libre por lo menos en un espacio de 2,50 metros medidos pues de esta manera, ¿cierto? Desde el borde exterior de este pasamanos, 2,50 metros, básicamente como para permitir el ingreso cómodo de todas las personas. Eh, Tanto, digamos, en la zona de embarque como en la zona de desembarque, independientemente pues del sentido de las escaleras o del andén. Entonces es otra medida que en la medida de lo posible hay que respetar y es que ese espacio sea libre, ¿cierto? Eso permite, como les decía, la circulación cómoda de las personas y el ingreso cómodo a estos equipos. Entonces, básicamente, si queremos resumir, lo que debería quedar libre es un, digamos así, como un cuadrado de 2 metros de 2,50 metros por 80 milímetros a cada lado del borde de pasamanos. Es decir, si tuviéramos nada más, yo creo que vámonos por acá, si tuviéramos nada más unas escaleras y nodos como están en este esquema, y aquí ya hay cualquier otro aspecto, hay que respetar eso, ¿cierto? 2,50 metros hacia acá, como lo veíamos, y desde cada borde 80 milímetros y 80 milímetros que estén libres, que no tengan obstáculos o barreras. Eh, Como les decía yo ahorita, digamos desde la norma está orientado que no se recomienda el uso de carritos, de carros de compra o de equipaje en estos equipos. Pero sin embargo, cuando ya sea, digamos, inevitable o cuando uno quiera, como dueño del espacio, permitir que las personas usen carros de compra o equipaje dentro de las escaleras eléctricas o del andén, hay que tener como varias características especiales. Primero hay que informarle al proveedor, ¿cierto? Porque la fabricación de las escaleras o del andén debe tener en cuenta una resistencia al transporte de equipajes y de estos carros. Y además hay unas recomendaciones, básicamente son estas, ¿cierto? Que el peso máximo tanto de los carros como de los equipajes sean de 160 kilogramos. Es una recomendación. Es una recomendación porque los fabricantes podrían, a través de pruebas, pues asegurarle a uno que con cargas mayores el equipo no va a sufrir, ¿cierto? Entonces, más allá de que esto sea lo que diga la norma, muy posiblemente habrán especificaciones de los fabricantes que permiten otras características. Eh, Tanto los carros de compra como los equipajes deben tener un freno, ¿cierto? Que permitan accionarse en caso tal de cualquier emergencia. Y especialmente los carros, las especificaciones que tengan un parachoques. Digamos, pensando también en que el carro pueda tener un contacto con alguna de las partes del equipo y en esa medida ese parachoques, yo creo que de pronto han visto en algunos centros comerciales o en algunos espacios públicos donde hay carros de compra, están instalados como con unas gomas
que evitan que se generen daños al equipo en caso tal de que tengan contacto. Respecto a las medidas, la recomendación es, digamos, uno conocer claramente cuáles son el tipo de equipajes o el tipo de carros de compra que se van a utilizar en los andenes o en las escaleras, para que el ancho de las escaleras o del andén considere, considere esta medida, o para limitar el uso de carros o de equipajes a esta medida. Y es que hay que respetar que alguno de estos dos objetos tenga 40 centímetros menos que el ancho de la banda o que el ancho de los peldaños, ¿cierto? Son como dos características que hay que cumplir. 40 centímetros deben quedar libres. Entonces, en esa medida ya uno puede o hacer una advertencia, porque ya tengo el ancho del peldaño definido o el ancho de la banda definida, y simplemente quiero advertir a los usuarios que la medida máxima del equipaje del carro de compras es esta, o de acuerdo al carro de compras que yo ya sé que se va a utilizar, pues oriento la compra en una escalera o de un andén móvil que cumpla con esta característica. Y por último, mm, otro de los equipos que nos van a ayudar en esa circulación vertical de personas es el que conocemos como salvaescalera. Básicamente este equipo lo que permite es transportar personas de pie o sentadas, lo mismo, entre dos o más puntos de las edificaciones, eh, lo hace pues con una baja velocidad, con seguridad, y está pensada especialmente para las personas que tengan algún tipo de limitaciones en su movilidad. eh, y que lo puedan hacer, digamos, especialmente están pensadas las salvaescaleras para espacios residenciales. Sin embargo, pues también hay unas líneas que son implementadas en espacios públicos, como todos conocemos, quizá el caso del metro, el edificio inteligente son los más conocidos, pero lo más común es que sean en espacios residenciales, ¿cierto? Entonces, básicamente, eh, las salvaescaleras es eso, es un sistema de transporte de personas que se orienta por una guía, por unos rieles, también de manera muy similar a como lo hace, digamos, sí, un ascensor. Ese salvaescaleras puede ser, como ustedes lo vieron acá, una plataforma para que suba una persona en silla de ruedas, o puede ser una silla, como lo vimos en el primer video, ¿cierto? Cualquiera de los dos, digamos que tiene un funcionamiento muy similar, ¿cierto? Unos rieles y un espacio de embarque que permiten ese movimiento de las personas de un espacio a otro. La diversidad de estos equipos también es muy grande, incluso en espacios o en escaleras que tengan curvas, que sean en U, que tengan formas particulares. El mismo diseño de los equipos permite que se solucione ese asunto y que se pueda hacer la circulación en, en curvas, como ustedes están viendo acá. Entonces no hay como ningún problema. Digamos que básicamente lo que se adecua es el riel, y como la plataforma o la silla está vinculada directamente al riel, no hay problema con que tengan curvas, sean escaleras, no sé, de caracol, ya son, eh, digamos que impedimentos que los equipos o que los fabricantes han venido solucionando. Para uno escoger adecuadamente un equipo de salvaescaleras, hay que considerar varias cosas. Primero, la idoneidad del equipo, es decir, verificar las necesidades del usuario, ¿cierto? Obviamente, si el usuario para el que estamos diseñando, pues usa silla de ruedas, un salvaescaleras de silla, pues no es el más adecuado, a no ser de que tenga otra silla de ruedas en la parte superior del espacio. Entonces hay que pensar es en las necesidades del usuario y en una capacidad de carga que ya la vamos a ver en la próxima diapositiva. Hay que pensar en los mandos, ¿cierto? En lo que permite el accionamiento de esa salvaescalera, en que sea, digamos, consecuente con el tipo de usuario, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si, digamos, uno de los usuarios previsibles son personas con limitaciones visuales, pues hay que tener en el mando alguna característica que permita que esas personas también se guíen en el uso. En la ubicación, básicamente, lo que uno orienta es que este salvaescaleras no interfiera en gran medida pues con la circulación normal del espacio. Por eso es, digamos que en espacios residenciales como en la instalación preferida, porque no hay mucho problema con la circulación. Sin embargo, cuando se va a hacer en espacios públicos hay que considerar eso, ¿cierto? Que el uso normal del salvaescaleras
no impida que los demás usuarios puedan hacer uso de las escaleras o del espacio de la circulación vertical. Hay que pensar que donde se va a aferrar el riel si tenga una resistencia, ¿cierto? Hay que verificarlo. Normalmente no son muy pesados, pero hay que verificar que efectivamente pues, exista esa resistencia de la estructura. Y hay que considerar que tanto en el espacio de embarque como de desembarque haya un área suficiente para personas que tengan silla de ruedas, ¿cierto? Un espacio de circulación que yo creo que ustedes ya conocen, que hay que, digamos, respetar para que la silla de ruedas pueda maniobrarse con toda tranquilidad. Otra característica es el ciclo de trabajo, ¿cierto? Hay que calcular o especificarle al proveedor cuántas veces espera uno que se haga uso del salvaescaleras por día, porque eso tiene implicaciones pues con el motor. Digamos que una de las particularidades de estos equipos es que también se instala muy fácil y se repara muy fácil. En estos equipos de silla, por ejemplo, el motor está ubicado en esta partecita, entonces no hay mucho problema con requerir espacios de más. Sin embargo, las especificaciones de ese motor pueden cambiar de acuerdo al ciclo de trabajo, es decir, a la intensidad del uso. Eh, Otra característica es el tema de la electricidad y la iluminación. Estos equipos deben contar pues con un sistema de conexión a la electricidad directa, digamos que sin ningún tipo de intermediaciones, sino directamente desde el tablero principal hacia el equipo. Debe tener iluminación, bueno, eso también aplica para las escaleras eléctricas y para los andenes móviles, tener una iluminación pues pertinente en todo el trayecto del equipo. Se habla de que la iluminación mínima, tanto en la zona de embarque como de desembarque y en toda la zona de transporte, es de 50 lux. Ustedes creo que ya saben, además yo creo que más que yo, el tema de calcular asuntos de iluminación. Entonces esos 50 lux es la medida mínima recomendada tanto para salvaescaleras como para escaleras eléctricas como para andenes. Se tiene que informar al comprador, digamos, del mantenimiento que requiere el equipo. Eso está en las fichas técnicas, como ustedes ya saben. Dicen cada cuánto hay que hacer mantenimiento. Hay que informar para que se le haga adecuadamente. Y por último, en algunos equipos, especialmente en espacios públicos, es recomendable instalar una alarma o un botón de llamado para que acudan a la plataforma o a las salvaescaleras algún asistente, alguna ayuda para los usuarios, ¿cierto? Esto pasa también, pues, digamos, en el metro. Hay algunas consideraciones, digamos, promedio de estos equipos de funcionamiento y características técnicas, que son estas que les pongo acá y que están recomendadas en la norma técnica. Primero, que no pase más de un año sin hacerle mantenimiento al equipo, ¿cierto? Lo mismo, esto es independientemente de si es de plataforma o de silla. Que el tiempo máximo del mantenimiento sea cada 12 meses, que la velocidad máxima sea esta, 0.15 metros por segundo. Eso también tiene obviamente, digamos, una característica de seguridad, o está pensando en seguridad. Que la carga, en el caso de que sea de silla, la carga mínima que soporte la silla sea 115 kilogramos, y en el caso de que sea de plataforma para transportar escaleras eléctricas, sillas de ruedas, eh, que esa plataforma tenga una resistencia de 250 kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? Como una resistencia mínima. La inclinación de los rieles es otra medida que tiene la norma y es una medida de 75 grados como inclinación máxima recomendada. Y eso también digamos que se acuerda con los proveedores. Estos equipos también tienen paracaídas, como los ascensores, que son unos sistemas de bloqueo en caso de emergencias y también, como les decía, debe tener una fuente de alimentación propia. La instalación es sencilla, básicamente son pues dos pasos, es como una instalación de los rieles y el segundo paso es una instalación propiamente de la silla o de la plataforma. Por aquí le quedan algunas recomendaciones de videos de instalación que me parecieron pues como muy claros. Sin embargo, pues ustedes también podrán encontrar muchos más. Y como les mostraba ahorita, es posible que muchas de estas sillas se acomoden a formas particulares de las escalas o de estos espacios de circulación, por lo que son unos equipos privilegiados, especialmente en viviendas donde, como les decía, hay personas con dificultades para la movilidad. Ahí no es solamente personas con discapacidades, sino también personas que ya por temas de enfermedades
normalmente se les haga muy difícil subir y bajar escaleras. Entonces estos equipos son, digamos, muy recomendados. Bueno, muchachos, entonces por ahí, digamos que es que el contenido de la clase de hoy, que como les decía, tiene la intención de eh, presentar el funcionamiento de los equipos. Yo espero que estén de acuerdo conmigo en que el funcionamiento no es muy complejo y que haya quedado como clara algunas de las especificaciones que se relacionan directamente con el diseño arquitectónico, especialmente en escaleras eléctricas y en rampas, ¿cierto? Entonces por ahí hay una diapositiva que aplica especialmente para eso. Entonces este documento lo voy a subir en esa carpeta de Drive que ustedes tienen acceso ya, eh, y queda ahí como disponible. No sé si tienen alguna pregunta o aporte o comentario a esto que acabamos de ver. eh, o no tienen ninguna inquietud. Ay, yo no les estaba compartiendo pantalla, sí. Bueno. Eh, preguntas, si no tienen preguntas, inquietudes, les comparto entonces. Les voy a compartir entonces como el asunto de las actividades que siguen en la asignatura. Por un lado, el tema de la evaluación de un 15% que está pendiente en, en la materia, ¿cierto? Que es un 15% que corresponde al día de hoy, que no sé qué lo hice. Eh, actividad de circulación vertical. La propuesta es la siguiente para esta actividad. Como les decía ahorita al inicio de la clase, digamos que inicialmente pues había pensado en una actividad que se hiciera durante la clase, pero debido a que ustedes también tienen un montón de ocupaciones, creo que esta es como una de las mejores opciones, pues ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no, para esta actividad. Y es que quede pendiente y que ustedes tengan toda esta semana para hacerlo y que la puedan hacer la puedan hacer en cualquier momento. El asunto fundamental de esta actividad es hacer un resumen o una síntesis de estos temas, pues especialmente incluir ascensores, por si alguien quisiera trabajar de nuevo sobre ese equipo, sobre ascensores, escaleras y rampas. eh, Hacer una síntesis, hacer un resumen que, digamos, esté orientado desde ustedes mismos, ¿cierto? Desde sus conocimientos y desde su propia reflexión. Entonces, básicamente, la tarea o la propuesta, pues, de actividad es hacer un documento que tenga, como dice acá, unas recomendaciones para analizar y solucionar alguna de estas situaciones. Entonces, puse 6 situaciones como típicas o normales respecto a la instalación de estos equipos. Ya sea que uno vaya a instalar un ascensor en un edificio nuevo, un edificio construido, que vaya a instalar una escalera eléctrica, independientemente de si el edificio está nuevo o ya está construido, lo mismo con los andenes móviles, o que vaya a instalar una plataforma como las últimas, la plataforma salvaescaleras en una edificación que ya existe o una edificación nueva. Entonces, básicamente, digamos que el objetivo de la actividad es que ustedes se pongan en el lugar de alguien que ya sabe cómo funcionan estos equipos, que ya saben qué implicaciones tienen para el diseño arquitectónico, y hacer, digamos, un paso a paso, o como les digo, unas recomendaciones para que otros diseñadores arquitectónicos puedan, digamos, abordar adecuadamente alguna de estas situaciones, ¿cierto? Por decir algo, si yo escojo ascensor en un edificio nuevo, listo, entonces yo le voy a dar unas recomendaciones a un diseñador arquitectónico con unos pasos. Y le voy a decir, primero, analice el ciclo, el flujo de personas requerido, ¿cierto? Entonces puede usar alguna de estas herramientas, alguna de estas fórmulas. Segundo, seleccione un ascensor que se adecue a esas características. Tercero, identifique las medidas del foso, del pozo, no sé qué. Cuarto, oriente el diseño de los espacios, de las zonas comunes, considerando ese diseño del ascensor y listo, ¿cierto? Es como un manual de procedimientos. Yo por acá lo tengo también, ¿cierto? Es como resumir el contenido de alguno de estos equipos, o sea, lo que abordamos en la clase,
y hacer un paso a paso que le permita a alguien que se afronte como a como les decía, a esas situaciones problema, solucionarla, obviamente desde el diseño arquitectónico, pensando en arquitectura de construcción. Aquí en este documento, que se los voy a enviar al correo y que se los voy a compartir aquí por el chat pues de una vez, como para que lo vayan teniendo. En ese documento pues trato de ser claro respecto a las características de ese trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos, me interesa que quede claro que básicamente lo que pretendo es eso y que sea un documento corto, tampoco es necesario que sea muy largo. Pues la longitud del trabajo no tiene ninguna implicación con la nota, entonces traten de ser muy precisos. Importante, digamos, la aclaración que hago acá, y es que no es incluir información comercial o, digamos, no es el objetivo de la actividad. No es hacer de nuevo un estudio de caso como lo que ya hemos hecho, sino básicamente como unas recomendaciones, como les decía, para un arquitecto o arquitecta que tenga alguna de estas situaciones y como ustedes ya han abordado, o ya hemos abordado estas características y especialmente en ascensores, pero también en estos tres equipos, como vimos, no son complicados. Como ustedes ya saben, entonces le pueden recomendar, digamos, un paso a paso o un procedimiento para que solucionen alguno de estos problemas. Digamos, como particularidades, pues muchachos, se pueden hacer en grupos como lo han venido haciendo durante el semestre, tampoco hay problema con eso, máximo 3 personas. Yo les dejé un formulario donde se entrega la actividad, que creo que es muchísimo más fácil que la tarea, que las tareas de Teams, pues que a veces generan tantos inconvenientes. Entonces solamente ingresando en ese enlace, ya ingresan a este formulario y aquí ponen los grupos de los integrantes del equipo, cuál fue la situación que analizaron y suben el documento. El formulario solamente les va a dejar subir PDFs, ¿cierto? Es más fácil este formato de archivo para la lectura, para la descarga, pues para mí es más fácil. También tiene un límite de tamaño de 100 megabytes, pues es un límite amplio. Yo creo que nadie lo va a acceder, pero también para que lo tengan en cuenta. Y máximo, pues podrán subir 2 documentos por si quieren subir, no sé, un anexo, unas fotos, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, máximo 2 archivos. Entonces, básicamente, la entrega es esa, ¿cierto? Con fecha máxima dentro de 8 días de entrega. Es decir, ese día a las 6 de la tarde, el lunes que viene a las 6 de la tarde, se cierra la posibilidad de ingresar a este formulario. Entonces es eso, ¿cierto? Escojan una situación por grupo, cualquiera de estas 6, las cogen y generan ustedes con sus palabras, ojalá, digamos, un manual de procedimientos o unas recomendaciones para que otros diseñadores arquitectónicos solucionen, ¿cierto? Y aborden adecuadamente la instalación de cualquiera de estos equipos. Yo creo que con esta actividad, digamos que se generan los dos objetivos que digamos que me interesan en particular y es que se repasen y que se logren afianzar los conocimientos del funcionamiento de los equipos, pero a la vez se le vincule esos equipos directamente con el diseño arquitectónico, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, en pocas palabras, piensen en cómo les gustaría a ustedes que les explicaran la instalación de alguno de estos equipos para el diseño arquitectónico, ¿cierto? O digamos, con relación al diseño arquitectónico. Básicamente esa es la actividad. Yo les recomiendo que máximo se gasten 5 páginas, traten de ser también, ojalá pues muy gráficos, ustedes son muy buenos en eso, incluir información, esquemas, dibujos, que permitan que lo que ustedes quieren explicar sea muy claro. Y de nuevo, no se excedan con la información, no es necesario que sea muy largo, simplemente pues que esté la información precisa. Aquí les puse como los criterios de evaluación que voy a tener en cuenta, ya lo revisan. Digamos que en este sí voy a ser un poquito más exhaustivo con el tema de la redacción, la ortografía y la citación. Eh, no me importa, digamos, el formato en el que ustedes hagan la citación, pueden escoger el que quieran o ningún formato. Lo fundamental es que toda la información que esté tomada de alguien más, de una página, de un libro, de un video, esté referenciada y diga fue tomada de tal parte, ¿cierto? Digamos que nos tenemos que acostumbrar bastante al asunto de la citación de las referencias para todo lo que hagamos y todo lo que escribamos. Entonces aquí tienen el documento, a ver si ahí les quedó ya también en el chat. Tienen el documento,
este tiene un porcentaje del 15%. Yo estoy terminando de sistematizar las notas. Es que siempre son bastantes personas de la entrega final. Sin embargo, nadie tiene una nota menor de 4, de 4.2 o 4.3, no sé. O sea, todas las notas son altas con la entrega de ascensores. La consulta, si la entregaron, tienen 5. Con eso tampoco hay como mucho problema. Y este sería el 15% que nos permite cumplir o tener el 40% evaluado. Y como les decía, hace 8 días nos queda faltando la entrega. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta con este o propuesta o no está de acuerdo o quisiera hacer otra cosa, los escucho. Ese Sí. link donde queda. Está ahí en el documento, está ahí en el PDF y se los voy a enviar al correo también. O sea, si ustedes abren el PDF, ahí les aparece y ahí entran de una. Lo pueden ingresar, listo, Pablo. Lo pueden ingresar en cualquier momento de la semana, pues no hay problema. Yo creo que no es una actividad muy pesada, pues, y que no se van a trasnochar como en otras materias de diseño que no quiero decir cuáles son. Entonces, bueno, no sé, ¿alguien más tiene alguna duda? No, listo. Y les quiero presentar, antes de que terminemos, la propuesta de actividad para la entrega final. A ver, yo les decía hace 8 días que me interesaba mucho que la entrega final quedara vinculada directamente a cualquier otro trabajo que ustedes estén haciendo, ya sea dentro de la universidad o por fuera. Eh, con todos los proyectos no es fácil porque hay proyectos pues hay algunos de ustedes que están abordando temáticas que son un poco a veces alejadas del tema de instalaciones especiales. Y para esos tipos de temas pues tengo como también una propuesta que está integrada acá. Básicamente lo que nos interesa con esta entrega final, en la que dado el tiempo, porque nada más nos quedan 15 días, tampoco, digamos que tampoco puedo ser un exigente a un nivel así exagerado, pero la intención sí es que sea un poquito más riguroso que lo que hemos hecho. Eh, los objetivos fundamentales son estos, ¿cierto? Que apliquemos los conocimientos que hayamos visto, ya sean muchos o poquitos, pero que lo hayamos aplicado. Y obviamente, digamos, no solamente el funcionamiento de los equipos, sino la relación con el diseño arquitectónico. Esto es básicamente el objetivo de esta materia, ¿cierto? Entonces, la intención es que ese trabajo final nos permita cumplir también con el objetivo de la materia. Otra de las particularidades es que esta actividad o esta propuesta de actividad que les voy a presentar tiene la intención de fortalecer las habilidades de escritura, argumentación, de lectura y de búsqueda de información. Para eso yo los voy a apoyar y ahorita les digo cómo. Y otro de los objetivos es que relacionemos asuntos teóricos con prácticos. Entonces, eh, básicamente, la actividad es esta. Lo que les propongo es que, bueno, hay algunas personas que tienen como entrega de taller o como trabajo de taller un proyecto arquitectónico, digamos, tipo edificio, ¿cierto? No espacios públicos, sino edificios. Yo creo que para esas personas es un poco más fácil aplicar los conocimientos de la materia, ¿cierto? Yo sé que algunos que están en taller 8, por ejemplo, o entiendo que no están haciendo todavía un desarrollo proyectual propiamente, ¿cierto? Yo creo que la actividad como la voy a proponer incluye cualquiera de los dos, quienes estén diseñando un edificio propiamente y tendrán que hacer un diseño de una instalación especial, o quienes estén simplemente abordando teóricamente un proyecto arquitectónico o una situación problematizadora, es decir, yo vi que alguien tenía un proyecto para, por ejemplo, disminuir la isla de calor urbana en un espacio, pues ahí, digamos, no va a ser tan fácil diseñar una instalación que incluya o un ascensor o una rampa o no sé, un salvaescaleras o que incluya algo de domótica, pero sí se puede hacer un trabajo, digamos, aquí como tengo por acá, similar a un proyecto de investigación donde se evalúe la posible relación de esa situación problematizadora que puede ser el diseño de un espacio público. Aquí sí me refiero más a quienes no están trabajando sobre edificios. Entonces puede ser el diseño de un espacio público, puede ser la relación, unos asuntos patrimoniales que también están trabajando algunos de ustedes. Evaluar esa relación bajo un proyecto de investigación. Ya les digo, digamos, con mayor claridad cómo es. Pero básicamente esto es
digamos, como el esquema, ¿cierto? Es que podamos relacionar el contenido de la materia, instalaciones especiales, o con el diseño de un proyecto de un edificio, o con una situación de diseño arquitectónico que sea problematizadora, ¿cierto? Que nos genere más bien la evaluación de la relación. Básicamente estas son las dos posibilidades que tenemos, o diseñar una instalación, o diseñar la instalación de uno de estos equipos, o de varios de estos equipos en el proyecto, o hacer una evaluación de la posible relación que podrían tener las redes de datos, domótica y mótica, ascensores, rampas, escaleras eléctricas, con esa situación de diseño. Entonces, básicamente, lo que tiene o los componentes de esa entrega final son estos, incluyendo dos posibilidades diferentes de abordaje. Primero, digamos que lo que no está incluido entre este cuadrito rojo es porque lo tienen que hacer todos independientemente del camino que escojan. Hay que tener una pregunta problematizadora. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un diseño de un edificio público y voy a evaluar la instalación de ascensores y, bueno, toda la circulación vertical con equipos, ascensores, escaleras, rampas, entonces la pregunta problematizadora sería algo como, eh, ¿cuál es la manera más eficiente de instalar equipos para la circulación vertical en esta en la edificación tal, ¿cierto? O en este tipo de edificación. Esa pregunta problematizadora, digamos que es lo que va a orientar toda la entrega final y la formulan ustedes. Ustedes tengo entendido que ya saben formular proyectos de investigación, ideas de investigación, entonces creo que no les estoy hablando de nada muy diferente y si necesitan algún tipo de ayuda o asesoría, pues también me dicen. No sé si ustedes hacen esto en sus proyectos, pero es un asunto importante. Cuando uno se pregunta algo, digamos esa pregunta que me acaba de hacer, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es la manera más eficiente de diseñar una circulación vertical con equipos? Hay que hacer o es necesario hacer una ubicación temática, es decir, uno dice, para abordar ese problema necesito conocer sobre mecánica de equipos, sobre diseño arquitectónico, sobre estas normas técnicas, sobre estas normas sismorresistentes, ¿cierto? Como poder aclarar sobre qué voy a hacer yo el ejercicio, ¿cierto? ¿Cuál es ese sustento especialmente temático? ¿Cuáles disciplinas son las que se relaciona? Se relaciona construcción, con arquitectura, con diseño mecánico, no sé, por decir cualquier cosa. Entonces eso es breve, ¿cierto? Cada uno de esos puntos también son breves. La idea no es hacer un trabajo muy largo tampoco. Cuando hablo de marco conceptual, eh, me refiero a que una vez yo me pregunto algo que quiero resolver y una vez lo ubico, dentro de unos temas, unas disciplinas, tengo que establecer unas definiciones mínimas bajo las cuales yo voy a trabajar, ¿cierto? Es decir, es casi como un glosario, ¿cierto? Es definir para mí qué es un ascensor, qué es circulación vertical, qué es edificio público, qué es una circulación, digamos, cómoda, ¿cierto? Todas esas descripciones, esas definiciones son fundamentales y también hacen parte de la entrega. Y luego es donde vienen ya las dos posibilidades. Si yo tengo un edificio y simplemente bueno, digo simplemente, pero es largo, y si voy a diseñar una solución a implementar, y ya sea aire acondicionado o ascensores, en fin, digamos que los componentes de esa entrega son estos tres. Hacer pues primero analizar y diseñar la solución, ¿cierto? Diseñar el sistema de aire acondicionado, como lo vimos en la clase, o el tipo de ascensor, en fin e incluir unas especificaciones arquitectónicas, ustedes ya saben hacer eso, pues como unas medidas que se asocien a la instalación de esos equipos, una descripción de los procesos constructivos, entonces aquí ya es ir un poquito más a detalle y decir casi paso a paso qué hay que tener en cuenta para instalar estos equipos, ¿cierto? Como un paso a paso de la instalación, donde se relacione el equipo con la construcción. Y obviamente unas fichas, digamos, de especificaciones de las máquinas que se van a implementar o de las redes. O sea, recuerden que aquí también pueden abordar domótica o inmótica, ¿cierto? Es decir, sistemas de tecnologías aplicados a la seguridad o al confort de una vivienda o un edificio. También lo pueden incluir, así lo vayamos a ver rápidamente. Yo podría hacer asesorías durante esta semana con personas que quieran trabajar estos asuntos de domótica o de inmótica. Entonces, esta es una posibilidad, ¿cierto? Y es, digamos, especialmente para quienes quisieran trabajar sobre un diseño arquitectónico. Ahora,
Si de pronto ustedes consideran que no es necesario relacionar esta entrega con lo que ustedes están haciendo en taller o en otras materias y quieren hacer esto, digamos, independientemente de lo que estén haciendo por fuera de la materia, también es una posibilidad. Ya ustedes me dicen y escogen el proyecto o yo les entrego un proyecto y lo mismo, analizan y diseñan la solución a implementar. Pero si ustedes quisieran relacionarlo y de pronto no es tanto un edificio, sino un espacio público o bueno, o sea, algo alejado completamente de lo común en instalaciones especiales, la otra posibilidad es que en vez de diseñar una solución, más bien hagamos un análisis de la posible relación que podría tener eso que ustedes están analizando. Me voy a centrar como en el espacio público porque muchos tienen diseño de espacio público. Eh, esa, esa situación problematizadora que es diseñar un espacio público con alguno de los contenidos de la asignatura, ¿cierto? Es decir, en espacios públicos, yo creo que lo más fácil de relacionar es el tema de circulación vertical. Entonces, la otra posibilidad no es diseñar la solución, sino analizar la relación que podría existir. En este caso, por ejemplo, entre espacio público y circulación vertical a través de equipos, ¿cierto? ¿Y cómo se hace ese análisis de la relación con estos tres pasos que les pongo acá? Que ustedes los pueden cambiar pues en el orden también. Hacer como una descripción de esa posible relación, es decir, por qué cuando yo diseño un espacio público es importante considerar la circulación vertical, pues ahí hago algunas argumentación especialmente. Luego puedo consultar antecedentes o experiencias en otros países, en otros lugares, en otras ciudades, donde se hayan implementado andenes móviles, escaleras eléctricas, ascensores en espacios públicos, ¿cierto? Y cojo dos o tres experiencias y las caracterizo, digo cómo lo usaron, por qué, en fin, y qué tipo de ascensores usaron, qué tipo de andenes, qué tipo de escaleras eléctricas, para después yo poder decir en ese proyecto que yo estoy tratando de armar, en ese espacio público que yo estoy diseñando, cuáles son las posibilidades que yo veo, ¿cierto? Pero digamos que la diferencia de esta primera posibilidad con esta es que aquí no hay un diseño, digamos, a detalle, ¿cierto? No es necesario ni siquiera escoger un modelo de equipo, ni hacer especificaciones de procesos constructivos, sino más bien con base en ese análisis de la relación y en esas experiencias de otros lugares del mundo, uno sacar una conclusión respecto a mi proyecto, ¿cierto? Y decir, en mi proyecto que ya está situado en el, no sé, en el centro de Medellín porque es el Parque San Antonio, se presentan estos desniveles, estas posibilidades de implementar estos equipos en estos lugares específicos y más como orientados a que pensemos, como lo digo acá en términos de innovación, cómo se podrían implementar esas soluciones. Entonces ahí les presento como las dos posibilidades y al final del trabajo pues unas conclusiones generales, especialmente digamos que me interesan mucho las conclusiones que permitan reconocer su aprendizaje dentro de la asignatura, ¿cierto? Y cerrar el ejercicio. Esas son como las dos posibilidades que les planteo para esa actividad final. Y por último, eh, tendríamos dos entregables. Una es un texto que lo harían todos independientemente de la posibilidad que escojan. Un texto que tiene el formato de un artículo. Yo les voy a pasar el formato del texto pero va a ser sencillo pues. No va a ser un trabajo escrito como lo hemos hecho siempre, sino que va a ser el formato de un artículo científico. Eso no es nada, todos hemos leído artículos científicos, yo creo alguna vez. Yo creo que no somos muy lejanos a eso. Antes, ponerlo en un formato de artículo tiene la intención de minimizar bastante los alcances de ese trabajo escrito, porque digamos que lo que se busca en un artículo científico es ser muy claro, muy preciso, argumentar también, pero sin necesidad de irnos, de poner información que no es necesaria, ¿cierto? Y ya les digo qué ayuda van a tener para eso. Entonces, este texto lo entregan todos independientemente de si diseñan una solución a detalle o si analizan la relación entre sus proyectos y los contenidos de la materia. Este para todos. Y luego, el segundo entregable, ya ahí sí pueden escoger entre uno de estos dos, pues yo les propongo estos dos. Una es un póster, digamos, a manera de las memorias que ustedes hacen en taller, donde podemos acordar el formato, los detalles de la diagramación. En ese póster, pues se recogen, digamos, toda esa experiencia, como el resumen de estos componentes. Eh, entonces, esa es la primera posibilidad, ¿cierto? Ese póster también yo les digo como que tendría que cumplir
para que sea lo más cercano posible a un póster, no tanto de, digamos, como memoria, sino un póster como se usa en el mundo científico, ¿cierto? Y otra posibilidad es que no hagan el póster, sino una, pues yo lo llamo ponencia, pero en realidad es como una exposición. Sería que ustedes graben el video y ya yo les digo cómo me lo hacen llegar. Un video donde ustedes explican cada uno de estos pasos anteriores, cómo lo hicieron, cómo lo abordaron, cómo lo solucionaron y conclusiones, ¿cierto? Ese video también sería relativamente corto. Digamos que pongo las dos posibilidades, especialmente porque pueden, digamos, algunos de ustedes preferir más bien diagramar y escribir que hablar y exponer, ¿cierto? También depende como de lo que a ustedes les guste, les llame la atención. Entonces, este obligatorio para todos y estos dos son opcionales. Escogen cuál de los dos eh, entregar. Digamos que para la entrega también les voy a dar toda una semana, la semana final, está dentro de 15 días, para que no tengan, digamos, el afán de tenerlo que entregar a la clase del 18, que es la última clase del semestre, sino que puedan tener toda esa semana y que lo puedan hacer con calma. También recuerden que ustedes tienen entrega de taller, creo que el 28, pues tampoco se deben cuidar mucho de la tarde, pero digamos que tendrían toda la semana y no tengo inconveniente con eso. Ahora, yo sé que muchos de los aspectos que vimos acá, como el que sea un artículo científico, un póster, no sé qué, o por ejemplo antecedentes y experiencias, les pueden no ser muy comunes, ¿cierto? Para nosotros. Entonces, por eso también voy a facilitarles como varias herramientas. Empecemos por las más fáciles. Hay una documentación del curso que está en una carpeta de OneDrive, ¿cierto? No está actualizada porque no he subido lo de escaleras eléctricas y, y lo de, bueno, lo que vimos hoy y lo que vamos a ver dentro de 8 días. Por esta semana termino de subir todo, incluyendo la próxima clase, para que quede en esta carpeta de instalaciones especiales que alguna vez se las envié por correo. Aquí queda toda la información, entonces eso les va a servir para hacer el ejercicio. Esa es una de las herramientas. Otra de las herramientas es que podemos acordar asesorías, ¿cierto? Ya dependiendo de si ustedes consideran que las necesitan o no. Así como lo hicimos con ascensores, 20 minutos por grupo y trabajaría pues con ustedes específicamente la manera de irlo abordando. También haríamos asesorías en la clase dentro de 8 días, ¿cierto? Porque esas asesorías, digamos que están incluidas dentro de los contenidos de la clase. Entonces, también destinamos un pedazo de la clase entrante a revisar cómo están avanzando en esa entrega o no, pues es para quienes quieran. Y aparte, voy a hacer como un taller corto, como lo pongo ahí. Va a ser dos talleres que tienen la intención de, pues primero, también compartirles conocimiento en estos dos temas y segundo, pues apoyarlos, yo creo que no solamente para esta asignatura, sino para el resto de actividades que ustedes hacen. Mañana no, el miércoles a las 6 en Zoom y yo les comparto pues el link y todo. Y va a quedar grabada y lo voy a compartir con todo el grupo para quienes no puedan estar a esa hora, a las 6, lo puedan ver en cualquier momento. En máximo 35 minutos les voy a compartir un taller sobre cómo buscar y cómo administrar información científica, especialmente artículos, ¿cierto? Que espero que sean una de las principales fuentes que usen para el trabajo. Entonces les voy a explicar, digamos, a mi manera y como lo he hecho yo y como lo hemos hecho en la universidad en el semillero de construcción, cómo accedemos a bases de datos, cómo busca uno artículos que le sirven puntualmente para el trabajo que necesita, cómo lee uno un artículo rápidamente sin necesidad de gastarse mucho tiempo analizándolo. Entonces se va a hacer ese taller a las 6 el miércoles. Y eso, como les digo, queda grabado, lo va a subir, no sé, a YouTube, una plataforma más abierta que esta de Teams, para que lo vean en cualquier momento. Y también lo voy a apoyar con otro taller, digamos, puntualmente con la escritura de los artículos científicos, ¿cierto? Es decir, contándoles qué es un artículo, cuál es el lenguaje que se usa en un artículo científico y cómo hacer la citación. Y de hecho, ni siquiera cómo hacer la citación, sino cómo manejar un programa que cita por ustedes, para que sea más rápido. O cómo uno cita en Word, pues que yo creo que muchos de ustedes saben también. Entonces, con estas cuatro herramientas, yo considero que, mm, digamos, contamos con la suficiente información para poder abordar
esa entrega final. Este documento también se los voy a enviar, se los voy a juntar. Los escucho si tienen alguna pregunta, inquietud o propuesta con este trabajo. Me parece importante de una vez compartírselos, obviamente, porque nos quedan sino 15 días, entonces para que puedan ir trabajando sobre él. Pero no sé, los escucho, los leo quienes están escribiendo. Eh, los escucho, me dicen, les voy a ir adjuntando ese archivo por aquí también. Y ya se los envío al correo. Nadie, queda claro, ninguna inquietud. No, profe, yo creo que a medida que se vaya abordando el tema, pues la asesoría y eso, ya irán saliendo las inquietudes. Listo. Listo, muchachos. Entonces ahí les queda la información, tanto de la actividad que entregan la semana entrante como de esta entrega final. Aquí se los acabo de juntar en el chat. Descárguenla, la analizan, que yo al final del día se los envío como a todos los grupos, ¿cierto? Entonces la van a tener en el correo, pero ya por allá a las 5 o 6 de la tarde. Analícenla y nada, cualquier inquietud me escriben y yo creo que ya quedamos como, creo yo, enfocados en lo que es terminar el semestre. Listo, pues en la materia. Entonces nada, muchas gracias.